que ha sido un varapalo, que le han dicho a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja, a González Amador y a su pareja, esto hay que investigarlo porque los indicios de delito son reales. Estamos hablando de una corrupción en los negocios y una administración desleal que son delitos, en fin, son importantes, son delitos de cárcel. Será muy difícil que él evite la cárcel. Además, tendremos el antecedente de los delitos fiscales. Estamos entrando en lo que es la arquitectura del negocio de Alberto González. Creo que la Fiscalía lo ha dicho claramente, la Fiscalía ha hablado de sobornos y bueno, pues lo ha dicho la Fiscalía, vamos a ver. Yo creo que estamos ahí entrando en eso, en la arquitectura del, digamos, en el andamiaje del tinglado de Alberto González Amador. La chapuza generalizada del señor dueño de Maxwell Cremona, del señor González Amador, de la pareja de Ayuso, una chapuza generalizada que permitirá entender de que realmente es un comisionista de 3 al cuarto. Lo que se ha instalado en las instituciones es otra cosa muy distinta. Es un frente popular populista que está arruinando a España y la está secando desde dentro y un día se va a desmoronar entera. Y tendremos que preguntarnos qué hizo cada uno. Funcionarios, qué hicieron fiscales, con y sin cianuro, qué hicieron cada uno, jueces, magistrados. Ernesto Ekaizer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú, Jesús? Pues bien, con novedades importantes que queremos que analices porque además vas anticipándonos lo que puede ocurrir y así está pasando. Se amplían los delitos a investigar en la pareja de Díaz Ayuso. Corrupción en los negocios y administración desleal. Si no querías caldo, toma 2 tazas, que diría el otro. ¿Esto qué supone para la pareja de Ayuso y para la propia Ayuso, que es la primera que se ha puesto a defenderle desde el minuto 1, Ernesto? Bueno, hay unos delitos de corrupción en los negocios, como dices, y administración desleal, que están en una pieza separada de la pieza principal. ¿Cuál es la pieza principal? Los 2 delitos fiscales y la trama de facturas falsas, es decir, la falsificación. Esa es la causa principal y como causa, pieza separada de esa misma causa, que no se ha empezado siquiera a investigar, sino que se han abierto diligencias, se investigarán las relaciones entre Alberto y Quirón, como lo tiene en el teléfono Miguel Ángel Rodríguez, Mar, ¿sabes? Ahí lo tiene el teléfono de Alberto González Amador, figura Alberto Quirón. Y queda muy bien porque la pieza es Alberto Quirón, es las relaciones entre Alberto González Amador y Quirón, una sociedad con la cual, digamos que es muy importante para la Comunidad de Madrid, que tiene muchos negocios de suministro de material sanitario y de otro tipo de servicios, y que van a ser investigados porque ahí hay unas operaciones que, según Hacienda, son muy sospechosas. Una compra de una empresa por alrededor de 500.000 euros, que en realidad está vacía, que no vale nada, y que aparentemente habría sido utilizada como una especie de compensación de González Amador por negocios que le hubiera facilitado Quirón. Todo esto en el contexto del contrato famoso de la venta de mascarillas y material sanitario en los años 2020-2021, durante la pandemia, que ha originado un fraude fiscal, 2 delitos fiscales por valor de 350.961 O sea que vamos, euros. que se van acumulando. En este caso, ¿cómo podríamos titular esto ahora mismo, esta novedad, Ernesto? ¿Es un varapalo? ¿Es algo que a ellos les supone, Lo que no ha sé, pasado un hoy es un claro alivio? varapalo y lo demuestra el varapalo que no han querido que la noticia como tal de la Audiencia de Madrid, la sección tercera, que es una sección que tiene magistrados importantes, ahora veremos, eh, pues que dure mucho, porque enseguida han sacado su estrategia para un eventual fracaso de su apelación, porque era evidente que iba a fracasar. Y esa estrategia consiste en que han pedido a la jueza, agárrate los machos, le han pedido a la jueza que suspenda la causa del delito, de los delitos fiscales y que empiece, en cambio, por lo que es la pieza separada. Es decir, deje usted la pieza principal y empecemos por la separada. En otros términos, quieren cambiar completamente el procedimiento porque el varapalo de hoy les ha venido muy mal. Yo creo que lo que podemos estar hablando ahora es de la telaraña Alberto Quirón. La telaraña. Porque, a ver, lo que tenemos aquí ahora mismo es que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ojo, puesta en el disparadero para investigarla por delitos fiscales, por falsedad,
por corrupción en los negocios, por administración desleal. Es la pareja con la que convive, la pareja, compañero sentimental, novio, como le quieras llamar, a la que está defendiendo, al que está defendiendo constantemente. Esto a una presidenta autonómica la deja en un lugar muy delicado porque ella es la primera que está defendiendo y se suman los presuntos delitos. O sea, yo convivo con alguien que presuntamente es corrupto en los negocios y que presuntamente administra de forma desleal, que presuntamente compra empresas que parece que es una forma de encubrir, pagar por un servicio que ha recibido de forma fraudulenta. Para una presidenta esto, Ernesto. Pero fíjate que ella está al loro de cada paso procesal. Eso es importante porque, hombre, quiere decir que ella está actuando a conciencia y está haciendo un trabajo que está muy aplicada a la causa. Y esto no te lo digo en tono de humor, te lo digo porque en Mérida, la semana pasada, cuando ella salió, ella dijo unas palabras que son, que hay que pensarlas. Y esas palabras, evidentemente, están reflejando su participación en la defensa de González Amador, la defensa jurídica. Esas palabras venían a decir, o decían, que él quería declarar la semana pasada, el día 24, pero que no podía declarar, que había un engrudo en el cual le habían metido que no le permitían defenderse. No se trata de que él no haya querido declarar, se trata que no puede, que al final el engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo, cuando es un proceso que evidentemente todo el mundo quiere que termine. Él es el más interesado en que esto termine, no mis rivales políticos, que son los que están metiendo ahí las manos. Y ahora, a la luz de lo que ha pasado en el día, de las últimas horas, lo que vemos claramente es que lo que ella decía no era una mera, digamos, salir al paso. No podía declarar. Y lo que hoy han pedido lo que en las últimas horas han pedido los abogados es que se suspenda el procedimiento de los dos delitos fiscales y la trama de facturas falsas y que en cambio se empiece con el otro procedimiento, que es un procedimiento que no se ha empezado a investigar. Es decir, la magistrada ya tiene citadas a los peritos, a los dos peritos que elaboraron el informe, el expediente de González Amador, van a ir el 21 de febrero próximo y ya ha empezado la causa. Esto es muy Entonces, importante, ¿no, Ernesto? Es decir, el hecho de que vayan a ir los peritos, cuidado porque esto sí que coloca también el caso, da un punto de giro más, porque cuando vayan a ir los peritos ante la jueza, ellos no van a andar con medias tintas. Estos tienen que contar con pelos y señales algo muy delicado y es como la pareja de Ayuso de una presidenta autonómica pues incumplía con la Hacienda Pública, ¿no? Supongo que van a contar eso porque es lo que ha dicho Hacienda, vaya. claro, claro, pero tiene mucho más impacto, ¿no te parece? Cuando vas a un juzgado a defender tu expediente y además los peritos en esto son capaces de tener más pedagogía y es noticia de primera plana. Es decir, una cosa es que haya un informe, que se haya filtrado, que ya se conozca, pero otra cosa son los peritos en el juzgado ante la juez, a O sea, ¿qué disposición de esperas de todas los las peritos, partes. Ernesto? ¿Qué cabe esperar Yo de espero cuando... una radiografía de la chapuza generalizada del señor dueño de Maxwell Cremona, del señor González Amador, de la pareja de Ayuso. Una chapuza generalizada que permitirá entender de que realmente es un comisionista de tres al cuarto. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque ya en el expediente ellos ponen de relieve operaciones que no tienen ni pie ni cabeza y que las facturaciones son evidentemente falsas. En fin, no es una planificación científica de fraude fiscal. Es un fraude fiscal bajo la, digamos, la sensación de que se mueve el señor como Pedro en su casa, por su casa. Ya. O sea, Ernesto, digamos que si estuviéramos en una partida de ajedrez, digamos que la jueza ha dicho, vale, no declaras ahora, que vengan para acá los peritos. Y los peritos van a ir ahí y van a explicar con pelos y señales por qué quieren, como diría Miguel Ángel Rodríguez, pa'lante la pareja de Ayuso, ¿no? Eso es lo que van a explicar. Y Eso es lo que explicarán van a por qué utilizan explicar. las facturas falsas, las sociedades interpuestas. Eso es lo que deben explicar, ¿no? Eso siempre cuando declaran los peritos y sobre todo cuando te cuentan los detalles, es lo que tiene más impacto mediático. Ya sabemos que el impacto mediático se va a limitar a los medios que no son, digamos, que son más independientes y que Isabel Díaz de Ayuso
tiene una cadena de medios que son afines, pero igualmente va a ser un gran impacto. Estarán las cámaras de televisión, estará las radios y los peritos en ese sentido van a tener mucho impacto. Es decir, la gente se va a dar cuenta de que esto no va de Pedro Sánchez ni de Isabel Díaz Ayuso, que es lo que Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez han intentado vender. Problema, Jesús, es que vamos a ver si se mantiene la fecha del 21 de febrero, de marzo, porque a la luz de la petición, la nueva petición que ha hecho en las últimas horas la defensa de González Amador, están pidiendo que se suspenda el procedimiento. Yo creo que ese procedimiento no se puede suspender porque los argumentos que dan para la suspensión son muy endebles. ¿Por qué? Porque ellos dicen que como la empresa de González Amador, Maxwell Cremona, ha tenido ingresos de Quirón en esos ejercicios, oye, lo primero que hay que determinar, ellos mismos lo dicen, ¿eh? No soy yo el que lo dice. Eso hay que determinar si son ilícitos. Porque si fueran ilícitos, según la doctrina del Supremo, dicen, esos ilícitos no tributarían. Y entonces, si no tributarían, no lo podrían condenar por delitos fiscales a González Amador y tampoco sería para ellos de interés llegar a un acuerdo de conformidad, porque si no te van a condenar, no vas a llegar a un acuerdo de conformidad. Entonces ahora la jueza tiene que decidir. Ahora bien, lo que yo te digo es que cuando se habla de que ciertos delitos, actividades ilícitas, no tributan, no tributan, estamos hablando de temas de droga, de falsificación de moneda. No estamos hablando de la corrupción de los negocios que se va a investigar en la relación de Alberto y Quirón. Por lo tanto, son otro tipo de delitos, narcotráfico, como te dije, falsificación de papel moneda y otros. Es decir, que yo creo difícil, no imposible, que cuele este nuevo intento de suspender el procedimiento de los delitos fiscales. Hay que realizar sacrificios y jugársela y salir del armario y decir estoy cansado de que el sanchismo arruine España. Y sé que esto es complicado y es difícil para muchos, porque quien más tiene, más miedo tiene a perder. Pero aquí esto va de valientes. O sea, Ernesto, entonces digamos que la estrategia pasa por decir, bueno, si hubiera corrupción en los negocios, si hubiera administración desleal, el dinero obtenido no sería óbice para que fuera juzgada una causa de fraude fiscal. Lo que pasa es que yo te pregunto, Ernesto, y ojo porque ¿qué se juega si es condenado por corrupción en los negocios y administración desleal? ¿A qué condenas se puede enfrentar en este tipo de Bueno, delitos? son condenas muy, muy fuertes de varios años, depende de las condiciones, depende del tipo de delito, no del tipo, no de la calificación, sino del tipo de delito y depende de las pruebas que se encuentren. Pero estamos hablando ya de condenas importantes, condenas que son muy difíciles de resolver con un acuerdo de conformidad. También puede haber un acuerdo de conformidad cuando te condenan. Lo hemos visto en muchísimos casos donde tú prestas la conformidad y pactas una cantidad de años, pactas haces una colaboración, por ejemplo, y eso te exime como atenuante. También se puede dar la conformidad, pero en este caso estamos hablando de una corrupción en los negocios y una administración desleal que son delitos, en fin, son importantes, son delitos de cárcel. Será muy difícil que él evite la cárcel. Además, tendremos el antecedente de los delitos fiscales, porque yo, como te digo, no creo que la jueza vaya a admitir este planteamiento que él hace, porque la jueza tiene un plan ya ha empezado la causa, él se ha negado a declarar, pero la jueza no le ha dado el consentimiento, porque él lo que pedía el 24 de febrero, es decir, la semana pasada, hace una semana, lo que él pedía era que se suspendiera su declaración. Pero la jueza se negó, dijo, una cosa no tiene que ver con la otra, con lo cual la jueza te está diciendo claramente lo que está pasando. El auto de la audiencia es un auto de 3 magistrados y estamos hablando de magistrados que tienen una mucha tradición, mucha tradición. Estamos hablando de uno de los magistrados, para que te des una idea, es el marido de nada menos que la fiscal general del Estado, la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Estamos hablando de un magistrado de larga trayectoria.
El magistrado ponente del auto que se ha dado, que es el varapalo para González Amador y su estrategia de defensa, el magistrado es el esposo de Esperanza Córdoba, que es una magistrada del Tribunal Supremo y que ha trabajado muchos años con Carlos Lesmes en el Consejo General del Poder Judicial. De modo que no estamos hablando aquí de magistrados, ¿sabes?, dudosos y tal. En otros términos, son inatacables. Son inatacables para la derecha. ¿Me he O sea, explicado? son, digamos, son magistrados para que estén preocupados, Ayuso y su pareja, y en el PP. Así es. Ernesto, yo me he quedado, estoy escuchándote y tú has dicho, será difícil que evite la cárcel en el caso de ser condenado por corrupción en los negocios y administración desleal. En el caso de ser condenado, sería difícil que evitara la cárcel, es decir, son condenas duras. Tienen Son motivos para condenas estar duras. preocupados. Es un varapalo lo de hoy, por eso. Es un varapalo, es un varapalo, yo creo, insisto, esperado. Ujú. Lo que pasa es que ellos no toleran los varapalos y enseguida sacan otro relato. Te cambian las cartas en la mitad de la partida. Ya. Pero sí que incido en esto. O sea, si fuera condena por administración Bueno, desleal y por depende. corrupción en los Las condenas, negocios. sí, son condenas de años. Ujú, ujú. Tampoco vamos a aburrir con doctrinas, con datos del Código Penal a nuestros oyentes, que son condenas de años. Estamos hablando de los delitos fiscales, se pueden resolver si son delitos donde la persona que incurre en los delitos fiscales no tiene antecedentes penales, no tiene ingresos en prisión o otro tipo de, pues evidentemente con los 4 meses por cada delito fiscal que se le está pidiendo en la denuncia de la Fiscalía de Madrid, son 8 meses, porque son dos delitos fiscales, él, dado que es la primera vez, eludiría la prisión. Ujú, ujú. En este caso, Ernesto, lo que tenemos es, yo creo, como uno de los asuntos fundamentales, esta operación en la cual, a ver si me explico, llega a pagar la pareja de Ayuso 500.000 euros por una empresa, Círculo de Belleza, creo que era el nombre, de la mujer de ese directivo de Quirón, ¿verdad? Que aparece relacionado con él en otras operaciones. Y además este pago por una empresa que se dice, pues una empresa que no tenía prácticamente activos, que no valía eso, ni mucho menos a tenor de los datos que se tienen, pero este pago se produce curiosamente después de que él ha pegado el pelotazo de los 2 millones de euros con las mascarillas, ¿verdad? Esto es uno de los meollos muy sospechosos Mascarillas y otros productos sanitarios, en sí, mitad de la pandemia, ¿no? en Este mitad es de la uno de los pandemia. hechos más sospechosos, ¿no? ¿Por qué paga ese dinero, semejante cantidad, 500.000 de euros, por una empresa que no tiene ese valor y que es de la mujer del directivo de Quirón? Y que luego, además, Así es, por cierto, la empresa, una vez que la compra, presuntamente la utiliza para la operación de pagar menos Hacienda, ¿no? exactamente. O sea, tú Así dices es, chapucero, pero seguro que asesorado por alguien, tiene toda la pinta, igual muy mal asesorado, pero todo va encaminado a ganar mucho dinero, ¿verdad? Y pagar y poco Hacienda. pagarlo. Claro, fíjate que en el auto que rechaza la apelación, apelación que lo que busca es anular esa pieza separada, Alberto Quirón, en el auto dicen, hombre, dice, es prematuro un recurso de apelación contra simplemente la incoación, la apertura, porque una apertura siempre tiene que tener en cuenta si hay una serie de indicios delictivos y simplemente eso. Esa es una primera valoración que tiene que hacer el juez o la jueza en este caso. Y dice, y aquí hay una serie de documentos eh, notariales y comerciales que acreditan que efectivamente esos indicios existen. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es investigar. No se puede al límite, es decir, de entrada, impugnar la apertura de una pieza separada. Pero esto era evidente antes, ellos lo sabían. Esto lo hicieron para ver si colaba. Es decir, si en el contexto de las simpatías, entre comillas, de la justicia para los Ayusos y los González Amadores y los Miguel Ángeles Rodríguez, eso colaba. Y claro, bueno, tú como abogado evidentemente lo intentas todo. También están intentando ahora,
que hemos visto en las últimas horas, que se suspenda el procedimiento de delitos fiscales y que entremos en una larga, digamos, instrucción, una larga instrucción sobre el caso Quirón. Esto lo que hace es alejar la foto en el tiempo del pacto de conformidad. Ujú. La aleja. Un pacto de conformidad que está abocado a reconocer que defraudó Hacienda. Claro, por eso, pero entonces esto, si efectivamente la jueza dice, bueno, vale, empecemos con el caso de la pieza separada, el caso de Quirón. Que venga este señor, declare, se inicia la investigación y tal. Suspendo la declaración de los peritos del 21. Suspendo la declaración, estoy haciendo una construcción. Evidentemente, el pacto de conformidad se aleja y no sabemos qué va a pasar con ese pacto de conformidad. Hay una estrategia de carácter procesal penal aquí y es alejar por todos los medios la existencia, realidad, la realidad de ese pacto de conformidad. Pacto de conformidad donde tiene que asumir que cometió los dos delitos, eso que decía el abogado el 2 de febrero en el famoso correo que le mandó a la fiscalía. Cometí dos delitos económicos y luego en el documento adjunto hablaba ya concretamente de la falsificación de las facturas, de la trama de facturas falsas con empresas fantasmas y el pago de 500.000 euros, incluido allí la defraudación, que son 350.961 euros, más la multa, más los intereses. Dicho de otra forma, esto puede alargar el proceso en el cual aparezca ese titular, ¿no? Finalmente acepta que es un defraudador, que ha defraudado a Hacienda. Te pregunto ahora por digamos, la parte política. Políticamente, ¿cómo queda la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso ahora mismo con esa pieza separada en la cual se puede investigar a su pareja por corrupción en los negocios y administración desleal? ¿En qué fase queda esa presidenta que lleva tiempo diciendo hay una operación de aparatos del Estado contra él porque es mi pareja, es la Moncloa la que ha orquestado todo? Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. Claro, ahora qué pasa, que también en la audiencia de Madrid esa sección tercera está asociada con el gobierno socialcomunista, todo va en ese contubernio. Claro, ¿en qué posición queda? ¿Qué debería hacer ella? ¿Tú crees que cabría que pidiera disculpas? Ya sé que no lo veremos, ¿eh? Pero claro, ¿cómo queda ella ahora? Yo te lo planteo al revés. Ujú. Supongamos por un momento que la decisión, el auto de la Audiencia de Madrid hubiera sido el contrario. ¿Cómo lo hubieran vendido Miguel Ángel Rodríguez? ¿Cómo lo habría vendido Miguel Ángel Amador? ¿Y cómo lo habría vendido Isabel Díaz Ayuso? Es evidente, ¿no? Como una victoria, ¿o no? Habrían dicho que no hay nada, etcétera, etcétera, y que esto todo es una Sí, que esto operación no se para... puede hacer, ni siquiera se ha empezado a investigar y la audiencia lo que Totalmente. hace es decir que no al lugar, es evidente que esto es una operación política, lo hubieran vendido así, ¿no? Y no estamos exagerando para nada, a lo mejor no es que nos quedamos cortos, pues nosotros debemos sacar las conclusiones en contrario, y es que ha sido un varapalo, que le han dicho a Isabel Díaz Ayuso y a su pareja, a González Amador y a su pareja, esto hay que investigarlo porque los indicios de delito son reales, están apoyados en actas notariales y otro tipo de documentos y no se puede no investigar, que es lo que piden ellos. Ellos pedían no investigue, no que esa pieza separada sea anulada. Entonces les han dado un varapalo y han salido digamos, a hacer frente a ese varapalo con una estrategia donde dice, oiga, suspenda el procedimiento, porque no quieren hacer el pacto de conformidad en las condiciones actuales, porque no saben qué va a salir de Alberto y Quirón. Ya. Claro, esto también políticamente, Ernesto, ojo porque el Grupo Quirón es un grupo de la sanidad privada, de los más importantes de España. Dicen que el que más contrata con la Comunidad de Madrid. Estamos hablando ya de joder, entrar en el mundo de Quirón, cuidado, ¿eh?
ya no es entrar únicamente en el Maxwell Cremona, estás abriendo un abanico, estás entrando ya en un campo de minas. Así es, estamos entrando en lo que es la arquitectura del negocio de Alberto González. Creo que la Fiscalía lo ha dicho claramente, la Fiscalía ha hablado de sobornos, en concreto en relación a la compra de esa empresa. Ujú. ¿Puede haber sobornos? Bueno, la Fiscalía ha dicho que eso tiene toda la pinta de un soborno, digamos, de un pago por otro tipo de actividad. Y bueno, pues lo ha dicho la Fiscalía. Vamos a ver. Yo creo que estamos ahí entrando en eso, en la arquitectura del, digamos, en el andamiaje del tinglado de Alberto González Amador. O sea, Ernesto, de la misma manera que a veces cuando se habla, por ejemplo, del negocio inmobiliario, se dice, hubo comisiones para adjudicación de obra pública y se las llevó tal persona, digo yo, ¿eh? En este caso, de forma presunta, podría caber que se compra esa empresa que no tiene ese valor a la mujer del directivo de Quirón, quién sabe si como presunto soborno, quién sabe si para compensar Una otro tipo de compensación. dádiva. Va por ahí, el tema puede ir por ahí, presuntamente. Puede ir por ahí, puede ir por ahí, puede ir por ahí, puede ir por ahí. Ya. Por cierto, hablando de sobornos, hemos conocido en las últimas horas una noticia espectacular. Ujú. 25 años después, confirmamos una de las grandes versiones que corría en relación a ese grupo inmobiliario llamado Martinsa, del que fue presidente del Real Madrid y que untó a Correa y al ayuntamiento de Arganda con 25 millones de euros. 25 años después, este lunes ha comenzado el juicio y para salvarse de ir a prisión, el señor Fernando Martín ha confesado. Este tema me parece 25 años. apasionante, Ernesto. Este tema me parece apasionante. Estamos hablando del pelotazo de Arganda, pasa por ser uno de los principales pelotazos del caso Gürtel. Estamos hablando de un expresidente del Real Madrid, que por cierto sucedió a Florentino Pérez, iba en la candidatura ya de Florentino Pérez, de este Fernando Martín. Fue uno de los grandes tenedores de suelo de esa España. Suelo que al final nos tuvimos que comer porque quedó en el boquete de Bankia, de lo que se comió Bankia, y luego tuvimos que rescatarlo entre todos. Estos son antecedentes para que la gente sepa. Y ahora, más de 20 años después, el juicio y, entre otras cosas, reconocer esos 25 millones que dice que ha pagado, que vete a saber, para intentar evitar la cárcel. Pero mucho tiempo ha pasado, Ernesto. ¿Qué puede ocurrir ahora? Porque dilaciones indebidas ha habido seguro en el procedimiento. Es decir, al final, también todo esto se puede tener en cuenta quizás como atenuantes y demás, ¿no? Ha pasado demasiado tiempo de semejante chanchullo. Bueno, es que este es queda todavía un juicio en Gürtel, este es prácticamente el penúltimo, y bueno, pues así instruimos. Son las condiciones materiales de instrucción de los sumarios en España. Cuando se haga Kitchen, ya habrán pasado años, todavía no tenemos fecha, tenemos ahí a Fernández Díaz esperando. Es que es así, es que es así, es que la justicia penal es una justicia tardía, y al ser justicia tardía, yo te diría que prácticamente deja de ser justicia o que sus efectos se disipan. Claro, porque en este caso las dilaciones indebidas, estamos hablando de atenuantes y tiene toda la pinta de que lo va a haber. Es decir, ha pasado tanto tiempo, claro, es muy sospechoso que pase tanto tiempo. Y en este caso sí que el personaje, Fernando Martín, va por ahí, ¿no, Ernesto? Es decir, un tipo que en su momento, con todo el negocio inmobiliario, se movía pues de esta forma que estamos hablando, en este país, este santo país, No, pagando, era pagando comisiones para conseguir obra pública, ¿no? el rey de la crisis del 2008, de la burbuja inmobiliaria, Martinsa. Martín Safadesa, ¿verdad? Así es. Tremendo. Que este es lo que decía yo, ¿no? Este se habla de que fue uno de los que estuvo ahí en todo esto de Blesa y demás, que mira tú luego Blesa cómo acabó. Pues claro, este al final hubo un montón de suelo que tenía, se lo comió la entidad financiera madrileña, que así le fue. Ahora se cargaron las cajas, pero luego al final nos lo comimos todos pagando el rescate y este tipo anda por ahí todavía. Y ha pasado tantísimo Pero tiempo. este tipo anda por ahí, escribe 24 horas antes de empezar el juicio una cartita donde dice, sí, 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 yo le pagué 25 kilos. No sé si son, no sé cuántos son, 13 a Correa y el resto al Ayuntamiento de Arganda, que era del PP.
Un ayuntamiento, por un cierto, ayuntamiento que destino perdió Suiza. las elecciones y que luego volvió a ganarlas. Ha vuelto a ganar, ha vuelto a ganar, ha vuelto a ganar hace poco con todo lo que hicieron el Partido Popular. Ha vuelto a ganar, es decir, perdieron el poder durante un tiempo y lo han recuperado. Que digo, dinero que pasó por Suiza también en este caso. Así es. Una de las principales provincias del Partido Popular, muy patriotas, pero luego se movían por Suiza como Pedro por su casa. Tremendo esto del pelotazo, ¿eh? Y te voy a pedir también un titular de lo de Ábalos, Ernesto. Un titular de lo que vamos viendo, de lo de Jessica, el piso que disfrutaba de 2.700 euros al mes que pagaba el socio de Aldama, un El piso además en una de empleo, las mejores zonas, el empleo el- en dos empresas al que no públicas sin iba. presentarse. Un titular de esto, cuéntame algo. Bueno, yo creo que es Roldán bis. Es el caso Roldán bis. Es la Q3 de Roldán. ¿Te acuerdas de Por supuesto, Roldán? hombre. Bueno, pues fíjate, tenemos a la jueza instructora del caso Roldán en el Tribunal Supremo, que se llama Ana Ferrer, que lo instruyó maravillosamente, que quiere ser la presidenta de la Sala Segunda y de alguna manera inaugurar una nueva etapa allí, una etapa progresista, y el bloqueo de la derecha conservadora en el Consejo General del Poder Judicial está siendo tremendo. Ya, Al pero grito, en esto de no Ábalos y pasará. Jessica, en esto de Jessica, Ernesto, ¿qué dirías de lo del, por ejemplo, el empleo este que tenía sin presentarse en dos empresas públicas? Bueno, a mí me parece que, ya te dije, decir que es la Q3 de Roldán es decir mucho. Estamos hablando de un personaje que fue tremendo digamos, en la sordidez de su conducta en la Guardia Civil y luego con los negocios. Y en el caso de Ábalos, a mí me recuerda mucho a Roldán, me recuerda mucho ese estilo, ¿no? Esas fiestas que se tienen que probar, por supuesto, y que ya veremos si se prueban, pero lo de Jessica da toda la impresión, hay contratos, hay pagos, está la confesión de la propia Jessica, de que no iba al empleo que le habían conseguido. Vamos, es una situación de abuso de la administración, de abuso de todo tipo. Realmente, no sé cómo no se atreve ¿cómo se atreve todavía a mantener el escaño de diputado? ¿Cómo puede mantener el escaño de diputado? Es una vergüenza. ¿Cómo puede ir al Congreso? Ábalos. Ábalos. Ernesto, pues vamos a seguir en contacto, esta España nuestra, ya ves, qué panorama. Como el pato, patas arriba. Venga. Ernesto, cuídate. Adiós.